Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Conversatorio Seguridad Ciudadana y Tecnología. Diálogo. El Cauca habla de otros futuros posibles. Escuela de Gobierno de la OEA. Concurso El Gobierno en la era de las redes sociales. Organización Panamericana de la Salud. Sesión informativa sobre la situación de COVID-19. La CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Departamento de Seguridad Pública de la OEA realizaron el conversatorio Seguridad Ciudadana y Tecnología, en el que se intercambiaron experiencias y aprendizajes sobre el uso de los sistemas de videovigilancia y de georreferenciación del delito como elementos clave para mejorar la seguridad de las ciudades de nuestra región, y que contó con la participación de la investigadora del CONICET, el organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, Vanessa Lío. Lo que yo mencionaba es que una de las controversias que surgían, sobre todo en un primer momento, de la implementación de la videovigilancia, particularmente en el caso de Tigre, pero también más en general en Argentina, es justamente la que tiene que ver con la privacidad, y que en torno a estas disputas entre dos derechos, digamos, que podría ser la seguridad o la privacidad, aparecen también en tensión distintas definiciones de qué es lo público, de qué es lo privado, de cómo definir lo público, y de hasta qué punto puede haber actos privados en el espacio público, ¿no? Digamos, estoy trayendo distintas discursividades, discursos que utilizan los actores para defender o para criticar este tipo de sistemas de videovigilancia. Entonces aparece mucho esta cuestión de que si no tengo nada que ocultar, no habría nada de qué preocuparse, pero digamos, de algún modo esta definición del espacio público como un ámbito donde todos los actos privados se convierten en un hecho público desarticula la crítica en torno a la afectación de derechos como la privacidad o la intimidad. Sin embargo, hay otras preocupaciones y otros modos de definir la privacidad que aparecen tanto en el caso local como en la bibliografía internacional sobre el tema. Y una de estas cuestiones tiene que ver con que es irrelevante tener o no algo que ocultar, porque en realidad el eje debe centrarse en los flujos de información, que es algo que nos ocupa y que nos preocupa actualmente con muchas tecnologías, ¿no?, que se están expandiendo actualmente, no solamente los sistemas de biovigilancia. En este sentido, entonces, la discusión también debe centrarse en la protección de los datos personales, y hay toda una discusión ahí porque las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad constituyen un dato personal que integra una base de datos y por lo tanto debe ser protegido como el resto de los datos que están almacenados en distintas bases de datos, ¿no? Entonces, en tanto las imágenes son almacenadas y se generan estas bases de datos, es preciso resguardarlas en los términos de la protección de dichos datos. De nuevo, me parece que esta quizás es una de las controversias que hasta algún punto se dio por saldada, o hay cierto consenso respecto de la colocación de estos sistemas de biovigilancia, pero me parece muy importante siempre tener en cuenta que nuevos estudios, nuevos trabajos sobre la temática pueden ayudar a volver a abrir estos debates, ¿no?, y volver a cuestionarnos y volver a estas preguntas que atravesaron, me parece, distintas presentaciones de cuándo colocar cámaras o hasta qué punto, digamos, son necesarias de acuerdo a las condiciones y al contexto particular de cada ciudad o de cada problemática. En el diálogo regional, el Cauca habla de otros futuros posibles de la Comisión de la Verdad. Representantes de plataformas sociales y liderazgos afrocolombianos, indígenas y campesinos rescataron la necesidad de dialogar para transformar realidades. La misión de apoyo al proceso de paz de la OEA acompañó este espacio y el llamado.
La Escuela de Gobierno de la OEA lanzó el concurso El Gobierno en la Era de las Redes Sociales. El objetivo del curso es comprender el fenómeno de las redes sociales y hacer uso adecuado de sus herramientas para planificar la presencia y participación de la institución de gobierno, acercando al funcionario público al concepto de ciudadano del siglo XXI. La fecha límite de inscripción es en septiembre. Por más información se puede visitar la página web de la OEA. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre la situación de COVID-19 en la región junto a la directora Carissa Etienne. La última semana se notificaron más de 1,2 millones de casos de COVID-19 y 20.000 fallecimientos relacionados con la COVID en las Américas. Las infecciones de COVID se están acelerando en América del Norte, principalmente determinado esto por un alza en casos en el sur y en el este de los Estados Unidos y en la zona central de México. Y en América Central, Guatemala está notificando un alza en las infecciones de COVID, en especial entre personas menores de 50 años. Sigue el alza también en el número de casos en el Caribe, donde Cuba, Martinica y las Islas Vírgenes Británicas siguen observando un aumento en el número de casos nuevos. Mientras tanto, los casos están bajando en América del Sur, si bien algunos estados del Brasil han visto un aumento en el número de infecciones. Esto subraya el hecho que hasta que contengamos el contagio de manera eficiente, las infecciones pueden aumentar repentinamente. Entonces, las mascarillas, el distanciamiento social y otras medidas de salud pública siguen teniendo importancia esencial. Lamentablemente, esta semana también marcamos otro hito nefasto de la pandemia. Más de 2 millones de personas en las Américas han perdido su vida a raíz de complicaciones originadas por la COVID-19. Esto es aproximadamente la población de Houston, Texas. Esto pesa en gran medida en nuestros corazones y es un recordatorio angustiante de que debemos actuar con urgencia para evitar más sufrimiento. Hoy las vacunas, que son una luz de esperanza para controlar esta pandemia, siguen estando fuera de alcance para demasiados en las Américas. Solo el 18% de las personas de América Latina y el Caribe cuentan con una vacunación completa contra la COVID-19. Si bien esta pandemia ha incidido en todos nosotros, hoy deseo poner de relieve los desafíos a los que se enfrentan nuestras comunidades indígenas. Las Américas tienen más de 62 millones de personas de grupos indígenas que representan una estructura realmente rica en idiomas, culturas y sociedades. Y si bien cada grupo es singular, independientemente de donde se fijen, nuestras comunidades indígenas son más vulnerables a las infecciones de COVID. Prácticamente la mitad de los pueblos indígenas viven y trabajan en centros urbanos y viajan para visitar a sus familias y comunidades. Muchas de estas personas viven en sociedades comunales que tal vez practiquen el distanciamiento social y el aislamiento, pero con mucha dificultad. O juntos, este movimiento, desplazamiento frecuente y aglomeraciones crean oportunidades para que se esparza la COVID. Si bien carecemos de datos realmente robustos para todas las comunidades indígenas, sobre la base de los datos que tenemos para países como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, aproximadamente 616.000 personas indígenas han contraído la infección de la COVID y en las Américas, y prácticamente 15.000 perdieron la vida a raíz de complicaciones por la COVID desde el comienzo de la pandemia. Seguramente hay un número mucho más alto de personas infectadas y también de fallecimientos, pero no lo sabemos porque han tenido problemas para recibir la atención para la COVID que merecen. Muchos de nuestros grupos indígenas viven en zonas aisladas y remotas donde tal vez un consultorio o el médico mismo estén a kilómetros o días de distancia. Incluso aquellos que residen en centros urbanos se enfrentan a barreras invisibles como el idioma, el estigma y la pobreza
con lo cual la atención sanitaria está fuera de su alcance. Hace mucho ya que hemos dicho que esta pandemia ha exacerbado las desigualdades en nuestra región, y esto es especialmente verdad para nuestros grupos indígenas, dado que la mayoría de ellos carecen de las redes de seguridad social y financiera para asegurarse de que puedan seguir sustentando a sus familias y comunidades, incluso cuando están enfermos. A medida que los países siguen enfrentando los problemas de la COVID-19, instamos a que prioricen las necesidades de nuestros pueblos indígenas. Nos complace ver que 17 países de nuestra región han incluido a grupos indígenas como grupos prioritarios para las vacunaciones contra la COVID, y las campañas de vacunación ya están en curso. Hasta el momento, más de 134,000 miembros de grupos indígenas han sido completamente vacunados en Guatemala y más de 312,000 han finalizado sus vacunaciones contra la COVID-19 en el Brasil. Pero lamentablemente no tenemos datos de cada uno de los países, y ese es el motivo por el cual instamos a los países a recabar más datos y mejores datos de manera desagregada para entender y resolver los desafíos a los que se enfrentan nuestros grupos indígenas. Los datos son esenciales para guiar políticas eficientes. Son pocos los países que recaban datos sobre el impacto de la pandemia en diferentes grupos étnicos, con lo cual los ministerios carecen de la información sobre tendencias valiosas importantes sobre cómo el virus está afectando a nuestras comunidades indígenas. En lugares donde hay datos robustos, como Brasil y Colombia, esto realmente fue importante para adaptar respuestas al nivel cultural y a las necesidades de los grupos indígenas. Esta debe ser la regla y no la excepción. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News, la voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.